Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomad Tech y en este vídeo os vamos a mostrar cómo fabricar estos pines que hemos hecho con nuestra cortadora y grabadora láser Atheon Láser de tamaño S. Pero antes de nada te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube en el que puedes encontrar todo tipo de tutoriales, proyectos TNC muy interesantes y muchas otras cosas. También te invitamos a nuestras redes de Instagram y Facebook para que nos sigas y así poder conocer todas nuestras novedades. En este mes de febrero, cuando todos celebran el amor y la amistad y sobran los regalos de aquí para allá, en Nomad Technologies hemos querido también celebrar ese vínculo que existe entre todos los que estamos metidos en este mundo de la fabricación digital. Para ello hemos creado estas tarjetitas divisibles con dos pines de regalo. La idea es que quien reciba esta tarjetita se ponga uno de los pines y el otro lo regale a algún colega maker. Con ello queremos crear una cadena de maker a maker en este mes de la amistad. Hemos fabricado 400 pines y 200 tarjetas grabadas con nuestra cortadora y grabadora láser de CO2 de tamaño S, que tiene un área de trabajo de 500 x 300. Además tiene una potencia de 40 vatios, sistema de extracción, enfoque automático y puedes conectarte a ella mediante Wi-Fi o USB. Además de todo eso es perfectamente compatible con los programas de dibujo, ya sean vectorial o de tratamiento de imágenes. Dejaremos el enlace más abajo para que podáis conseguir más información, además de todo el contacto de nuestros compañeros que os resolverán cualquier duda que podáis tener sobre las máquinas. En cuanto a los materiales necesarios para producir estos pines, nosotros hemos utilizado unos trozos de apenas 500 x 300 milímetros de contrachapado de abedul natural, ¿vale? Son 3 milímetros de espesor. Respecto a las tarjetas, hemos utilizado un papel craft de 320 gramos, muy finito, que se pueda romper con facilidad para sacar todo lo que son las tarjetas. Como veis, se aprovecha al máximo. Esto es un tamaño A4 y podéis encontrarlo o bien en Amazon o en cualquier tienda de manualidades. Para aprovechar al máximo el material, en el caso de los pines, lo que podéis hacer es crearos uno y después con Atheon Design generar una matriz de manera que os reproduzca el mismo trabajo tantas veces como deseéis. En este caso, caben aproximadamente 180 pines y se aprovecha, digamos que un 95% del material. Lo mismo podemos hacer con las tarjetitas. Aquí aprovechamos quizá un poco menos, pero debido a las medidas que le hemos dado nosotros a estas tarjetas, no lo podemos aprovechar mucho más. Como veis, este sería el resultado tras el corte. Para pegar después lo que es la chincheta en el pin, simplemente hemos comprado estos pines que tienen por un lado lo que es la púa y por otro el enganche, y lo hemos pegado con pegamento rápido. No hemos utilizado nada especial, nada más que pegamento de acción rápida. Para el grabado de los pines sí que tenéis que tener en cuenta que necesitamos una calidad lo suficientemente buena para que se aprecien todos los detalles de la palabra maker en este caso y el logotipo que hemos diseñado. Para ello es muy recomendable hacer pruebas y conseguir los parámetros perfectos para obtener un resultado óptimo. En el caso de los pines hemos utilizado una velocidad de 600 milímetros por segundo y una potencia del 30%. Respecto al corte, utilizamos una velocidad de 15 milímetros por segundo y el 80% de los 40 vatios de potencia que tiene la máquina. Ya sabéis que utilizar el 80% de la potencia máxima de la máquina es aconsejable, ya que así vamos a prolongar la duración del tubo de CO2 de nuestra máquina de corte láser. En cuanto al grabado de las tarjetas, hemos ido a una velocidad mucho más rápida aún, porque si no penetrábamos. Al ser un material tan fino, si vamos muy despacio vamos a requemar lo que es la superficie y vamos a traspasar. En el caso de las tarjetas hemos grabado con una velocidad de 600 milímetros por segundo y una potencia del 35%. En cuanto al corte, hemos utilizado una velocidad de 90 milímetros por segundo y 80% de la potencia. En el caso de que quisieras realizar un proyecto similar con fines comerciales, aquí te vamos a exponer una serie de pautas o precios en los que te puedes basar para calcular un coste aproximado y unos beneficios. Sin más, es ahora muy sencillo calcular el coste total del proyecto. Esto nos hace un total de 347,4 euros. Por otro lado, podemos echar un cálculo sobre las ganancias o beneficios que obtendríamos con este proyecto. Si estimamos que podríamos vender, en un supuesto caso, cada pin más su tarjeta a 2 euros y vendemos 400 pines, que son los que hemos fabricado, obtendríamos unas ganancias sin impuestos y sin gastos generales de 800 euros.
Por lo tanto, ahora sí que la cuenta es simple. Tendríamos que restar a los 800 euros de ganancia los 347,4 euros que hemos, digamos, invertido en materiales y tiempo en este proyecto. El resultado nos da una ganancia de 452,6 euros en un proyecto en el que hemos invertido 7,4 horas. ¿Qué os ha parecido este proyecto? ¿Quieres aplicarlo en tu línea de negocio? Déjanoslo saber en los comentarios y recuerda que puedes unirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como NomadTech. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.